Este es el tutorial número 3 de cómo empezar a escribir tu libro. Te quiero recordar que puedes ver este video también en el canal de Escribanía, donde tocamos temas exclusivamente para escribir libros. También te recuerdo que todos estos consejos y tips no son el hilo negro o los cómo absolutos, son simplemente ideas que a mí me han funcionado para orientar a la gente a escribir su libro. Ya vimos en el primer video el tema del escarabajo, cómo te ayuda a vencer la hoja en blanco y cómo te ayuda a tener un índice que se convierte en una guía para poder empezar a escribir. También en otro video te expliqué o te di ideas de qué hacer cuando ya tienes tus capítulos y vas a empezar con tu capítulo número 1. En este video yo quiero dar por hecho que ya tienes esa información, que ya escribiste, que ya grabaste y que le estás dando orden al capítulo. Esto que te voy a platicar es precisamente para darle orden al capítulo. Lo primero que yo te recomiendo, una vez que ya tienes toda esa información grabada, escrita, recopilada, es que lo depures. Porque cuando ya tenemos muchas ganas de escribir un libro y la pasión nos gana, queremos en el primer capítulo mencionar todo lo que sabemos del tema general del libro. Y entonces mezclamos temas que queríamos hablar en el 3 o en el 7 o en el capítulo 8 y los queremos mencionar desde ahorita. Yo te recomiendo que seas muy radical con esto y que excluyas todos los temas que no tienen que ver con el tema de tu primer capítulo. Que dejes exclusivamente en el primer capítulo todo lo referente al primer capítulo. No mezcles con otros. Es un poquito incómodo y confuso leer un libro en el que mezcla con otros capítulos. Seguramente te ha tocado que te están explicando algo y te dicen, ¿te acuerdas lo que vimos en el capítulo 2? Y después cuando leas el capítulo 7 me vas a entender. O cosas como, ahora que leas el capítulo 9 vas a poder tener un panorama general de este tema que te estoy hablando. Y es confuso, desanimante y no es bueno. Por eso yo te recomiendo que cada capítulo sea un tema completo. Que te esfuerces por tener un tema completo en cada capítulo. Que cada capítulo sea interdependiente. Obviamente esto no tiene nada que ver con las novelas o con las historias o con los testimonios, porque en las novelas sí se necesita mezclar tiempos del pasado con el futuro, con personajes del presente, del pasado, del futuro. Esto es para libros donde tú estás explicando algo de tu experiencia, algún tema, alguna tesis, no necesariamente de universidad, sino una propuesta que tú estás haciendo, unas conclusiones que tú estás haciendo. Sí creo que cada capítulo debe ser completo e interdependiente. Dependiente en el sentido de que se necesitan todos los capítulos para dar nuestra propuesta global o general del libro, pero también independientes en el sentido de que cada capítulo debe ser completo. Es muy cómodo para el lector y sobre todo para los lectores aquí en América Latina, donde se dice que no se lee, y es muy cierto, y facilitarle al lector el uso del libro teniendo capítulos con ideas completas ayuda mucho. Cuando terminas a leer un capítulo es una idea completa. Pero no solamente es por el lector, también te lo recomiendo por cómo se formatea la mente cuando ya lo entendemos, cuando dices, cuando ya tienes un sentido de hacer de un capítulo algo completo, ok, entonces ya tu mente empieza a trabajar de esa manera y ya te empiezas a formatear para trabajar así. Yo te recomiendo que uses un sistema que yo le llamo sándwich. No, también te lo digo, no es un sistema que yo inventé, es un sistema que se usa y que para mí es muy lógico, muy práctico, muy sencillo de aprender. En este formato son 3 cosas, por eso es un sándwich. El primero es que tu primer párrafo debe ser la explicación de tu tema, o mejor dicho, la definición de tu tema. ¿Qué quieres hablar y por qué es importante para ti y por qué consideras que es valioso el tema del que vas a hablar? Los párrafos intermedios son párrafos donde desarrollas todo el tema. Y tu último párrafo es un resumen de todo lo que has desarrollado, terminando con una definición del tema. Entonces esto hace que sea muy lógico. Primero defines el tema, lo desarrollas y después lo resumes.
y logras hacer, te ayuda a formatear o te ayuda a esquematizar de una manera un capítulo completo. Y tu mente empieza a trabajar, la mente es maravillosa. En la parte de desarrollo, la parte de en medio, yo te recomiendo que lleve estos puntos. Uno es que pongas un antecedente, que empieces con un antecedente. Dos, que expongas el problema o el reto principal. Tres, cuáles son las soluciones o las perspectivas especiales. Luego puedes poner un ejemplo, historias, anécdotas o ilustraciones. Y al final, la argumentación de por qué tu propuesta o por qué tu desarrollo. Y esto todavía más, esto formatea tu mente, que ya sabes qué hacer y ya sabes qué decir. Seguramente lo tienes y lo único que tienes que hacer es ponerle orden. Ya lo escribiste, ya lo grabaste, ahora ponle orden en este sentido. Yo quiero volver a aclararte, estas son guías. Ya después tú le puedes dar tu estilo, le puedes cambiar el orden y la lógica, pero solamente son empujoncitos para que te animes a escribir y sepas por dónde empezar. Ya cuando te vuelvas en un autor más especializado, seguramente empezarás a buscar otros estilos o tú harás tu propio estilo. Pero esto es el empujón para que empieces. Entonces, resumiendo, depura tu capítulo, deja solo lo correspondiente al tema. 2, que cada capítulo sea una idea completa. 3, que uses el sistema o método de sándwich, que es el primer párrafo que define el tema, los intermedios que lo desarrollan y el último, un párrafo que resuma todo lo que has escrito. Ya veremos más adelante otros sistemas para testimonios y novelas y ciencia ficción, pero aún en la novela, si tú logras hacer de cada capítulo un tema completo, es bien interesante. Que a lo mejor si hablas, porque necesitas hablar de recursos o de personajes, lo puedes hacer. Pero si tú te mentalizas a decir cada capítulo es una idea completa, te va a ayudar mucho y vas a ayudar mucho al lector. Yo te animo a que sigas escribiendo. Hay mucho conocimiento y experiencia que se queda sin registrar y creo que debe ser compartida esa experiencia. Y qué mejor que con un libro.